Estamos de regreso a un punto y contrapunto. En materia de derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans intersexual, la administración de López Obrador tiene muchos aliados que han impulsado reformas para que el reconocimiento pleno avance. Pero muchas de estas iniciativas se han quedado en el tintero. ¿Qué falta para que logren aprobarse? Por ejemplo, la iniciativa de derechos sociales que mencionaba Jessica Marjan en el bloque anterior. Veamos el contexto. Hace un año, el presidente López Obrador decretó el 17 de mayo como Día Nacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia en México y se comprometió a tomar medidas para impedir la discriminación. La primera medida a favor de los derechos de la comunidad LGBTI en su administración fue tomada por la Cancillería, que en mayo de 2019 anunció que los consulados realizarían y reconocerían matrimonios entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario no ha avanzado de igual manera en los congresos locales, aunque en el último año fue reconocido en Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California Sur y Oaxaca. En Puebla, Yucatán, Sinaloa y Zacatecas lo rechazaron, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó desde 2017 el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse, procrear, adoptar y criar niños y niñas. Sin embargo, solo 9 estados permiten la adopción homoparental: Ciudad de México, Coahuila, Campeche, Colima, Morelos, Chihuahua, Chiapas, Nayarit y Aguascalientes. La senadora morenista Nestora Salgado presentó una iniciativa para garantizar que el matrimonio igualitario sea posible, legal y libre de discriminación en todo el país, pero hasta ahora no ha sido turnada a comisiones. En noviembre de 2018, ya en la 64 legislatura, el Congreso aprobó que las parejas del mismo sexo reciban los beneficios de seguridad social de sus cónyuges o concubinos y a partir de este año pueden solicitar un crédito mancomunado para adquirir una propiedad a través del Infonavit. Punto y contrapunto. Bueno, segundo bloque, cómo hemos cambiado, cómo han avanzado algunos temas y cómo otros han quedado en el tintero, como mencionábamos. Al principio del programa estaba por ahí una iniciativa que presentó Celeste Asensio, una diputada de Morena, que pues la verdad es que no llamó a ningún colectivo, la presentó en sola, ahora sí que soy sola, sin apoyo de sociedad civil y que en efecto creo que se va a quedar como algo testimonial, como muchas otras que fueron presentadas, incluida una de Marisela Contreras con Vidal Llerenas en la legislatura anterior y otras que han presentado para tratar de regular y modificar el Código Federal. Pero ¿tú qué dirías? ¿Qué destacarías, Alex, que ha cambiado en estos 10 años desde el matrimonio igualitario? Pues yo creo que hay dos cuestiones importantes. Una desde el activismo y otro el aprendizaje también social, ¿no? Sí. Desde el activismo creo que descubrimos que también en las entidades federativas podemos organizarnos, podemos diseñar estrategias, podemos impulsar cambios. Entonces eso es muy importante porque de repente pues no se conoce qué se está haciendo en otros estados, en Oaxaca, en Chiapas, en Chihuahua, y es muy importante visibilizar ese trabajo. Y en la cuestión social, pues es que dimos también esta lección de, pues está, por supuesto, la rama política y hay que trabajarla, hay que apropiarnos de esos espacios, aprovechar a los aliados y aliadas, pero si no, como ciudadanos y ciudadanas tenemos herramientas para exigir esos derechos. ¿Ves más aliados hoy que hace 10 años? Híjole, pues yo creo que sí. Es decir, ya es mucho más difícil decir estoy en contra, por lo menos, ¿no? Eso hizo posible todas las modificaciones legislativas que se han dado y seguramente eso va a hacer posible más cambios legislativos. Pero hay resistencias. Tenemos Sinaloa, tenemos Yucatán, que a pesar de las 2 votaciones que se han hecho en Yucatán, está en contra dictaminar la iniciativa, ¿no? Entonces, el aprendizaje social me parece que es eso y es muy, muy importante, ¿no? Generaciones, incluyéndome, que crecimos sin tener el tema del matrimonio u otros derechos en el imaginario. A partir de ahora creo que sabemos que está ahí, queramos o no ejercerlo, y eso nos hace mucho más iguales en este país. Yo no lo he ejercido, por ejemplo. Ya está. Pero bueno, a ver, Jessica Marjan, que viva el poliamor. Pero bueno, Jessica Marjan, dime una cosa. ¿Cómo lo has vivido tú, este cambio? ¿Ves más aliados hoy en día también? Hay, creo, una renovación de liderazgos a partir del 2010. Decía Lolkin de algunos liderazgos anquilosados, como Enoe Uranga, que en ese momento se volvió casi una pieza clave del PAN para detener o tratar de detener el matrimonio igualitario. Pero hoy ha habido una renovación de liderazgos, una fortaleza en los estados. ¿Qué más ves? Un poco de lo que quería compartir en el bloque anterior era que no es que tanto que las generaciones que de pronto estemos presentes seamos heredadas. Creo que estamos construyendo continuamente. Siento que somos una continuidad dentro de un movimiento que está vivo, que persiste, que resiste y que al final se fortalece desde distintas aristas. Hay algo que tal vez está visto desde los activismos, es que ya ahora les toca a ustedes, nos toca quienes estamos por quienes incluso ya no están, ¿no? Claro. Y lo vemos desde todas las experiencias que son válidas, que cuentan historias y que también escuchan historias y que estamos todo el tiempo confluyendo.
Hay algo que yo siento que sí, como decía Lolkin, este Estado no solamente tiene una orientación sexual marcada en sus instituciones, sino tiene también una identidad de género que es la cisexual. Y que frente a esto ha sido una serie también de expectativas sobre el cuerpo de las personas, sobre la identidad de las personas y sobre los derechos que lo explicaría así. Son derechos con términos y condiciones. Sí. Con términos y condiciones de, bueno, tal vez está legislado, pero a la hora de ejercerlo, pues no existe el mecanismo, el protocolo o la garantía que pueda proteger ese derecho. Y como decía Alex, el tema de la opinión pública. Generalmente a las personas LGBT se nos comparte personas aliadas y que lo dicen con totalmente empatía, es que, bueno, seguramente son otros tiempos, ya ha cambiado, y que tal vez lo compartimos en que sí son otros tiempos y ya ha cambiado, y que seguimos tocando puertas para que siga cambiando. Yo creo que a eso me refiero con la continuidad y la simultaneidad. Y sí hay un panorama que a mí me gustaría también evidenciar, como la encuesta en DOSIC que hizo CONAPRED, que es la encuesta sobre discriminación por cuestiones de orientación sexual e identidad de género, donde los datos nos siguen diciendo que las personas que fueron encuestadas, 3 de cada 4 parejas no muestran sus afectos en público porque temen a ser discriminadas. 3 de 4. 3 de 4 en todo México. La encuesta fue nacional. El otro dato que nos da es que donde más hay discriminación es en los espacios, ya sea escolares o laborales, y entre esos las mujeres trans siguen siendo también discriminadas desde los baños hasta por policías. Claro. Y entonces nos habla no solamente de las cuestiones de afectos, sino de las cuestiones también de, pues, simplemente la expresión de género. Y ahora, paradójicamente, LOL, hace 10 años, pues, estaba dividido, según las encuestas que recuerdo, pues, casi un 51% a favor y 49% en contra. Era realmente la diferencia muy poca. Hoy ya, la última encuesta de la Universal, creo que era 60-40, ¿no? Ha cambiado la opinión pública, ha cambiado la visibilidad. Por cierto, felicidades por tu aniversario con Judith, 10 años. Fuiste la primera pareja lésbica, junto con Jesús Rodríguez también y otros dos, Temístocles y Daniel. Jaime López Vela, ¿no? Que también se casaron en esa ceremonia. ¿Qué ha cambiado? Fíjate que ha cambiado mucho y a mí me entusiasma. En el momento en el que entra en vigor matrimonio, yo ubico cuatro momentos. El construir la legislación, la entrada en vigor de matrimonio, buscar garantizar los derechos en instituciones y la defensa ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando entra en vigor el matrimonio, fuimos a tocar las puertas de las instituciones para validar nuestros derechos. La primera institución que tocamos fue el IMSS y nos la cerraron. Daniel Caram, en aquel momento, nos dijo: sé que es tu derecho, pero tengo indicaciones presidenciales de no facilitar el proceso. ¿Quién era el presidente? Felipe Calderón, creo, por ahí se llama. Y entonces, él, desde ese mandato presidencial, imagínate, el presidente de la República, con todas sus instituciones apostándole a litigar, a destinar los recursos públicos para impedir que las personas ejerzan sus derechos. Así de vergonzoso fue. Y entonces, a partir de eso, ¿qué sucedió? El IMSS negó, el ISSSTE negó una pensión de viudez, Secretaría de Relaciones Exteriores negó un pasaporte familiar, Registro Civil negó el reconocimiento a 2 mamás con sus hijos. Eso fue muy importante porque nos permitieron evidenciar la discriminación que estaba, pero que no era visible. Y con esa evidencia pudimos dar paso al segundo proceso de la estrategia de matrimonio, que fue arrancarle a judicialazos nuestros derechos al Estado. Y lo logramos. Y por supuesto que el asunto es, esto que tú planteas, Jessica, es muy importante, porque puede estar la legislación, pero no se ejerce el derecho. O puede estar la legislación y al momento de ir a intentarlo, te cierran las puertas. Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. ¿Qué más, Alex? En efecto, la judicialización arrancó con esa acción de inconstitucionalidad que lanzó Felipe Calderón desde la PGR en contra de lo que había decidido la Asamblea Legislativa. Se le pregunta si la Asamblea Legislativa a la Corte había tomado una decisión constitucional o si se había excedido. Y a partir de ahí,
Entran muchos Sí, abogados como tú en todos los estados. Pues creo que también es importante de que trajimos al escenario de esta lucha por los derechos a un poder, ¿no? Que antes estaba como excluido entre el presidente, el Congreso y la Suprema Corte estaba ahí pues de observadora. A partir de aquí dijimos no. Es importante también que intervenga en esta toma de decisiones porque justamente la Corte es un órgano contramayoritario. En aquellos espacios en donde no logramos estos consensos, es necesario pues, que haya este brazo pues, desde lo judicial, ¿no? Para tener ambas opciones que están ahí, porque lo cierto es que también hay cosas que no han cambiado. Es decir, hay muchas cosas que hemos avanzado, pero también esta separación entre los Méxicos de la Ciudad de México, ¿no? Donde es mucho más fácil ir y demostrar tus afectos, ir a la escuela y tener... Cada vez es más común, ¿no? O sea, en todas las calles de la Ciudad de México se nota, en el transporte público, parejas que van de la mano. Sí. El asunto es, híjole, tal vez no estamos observando, y lo platicamos hace rato, Sí. es cómo monitoreamos lo que pasa en el México que no es la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que ahí es un foco muy importante de pendiente incluso de la organización, ¿no? De cómo logramos articularnos a pesar de las diferencias a partir de ver los tiempos políticos, pero eso es muy, muy importante, ¿no? Pero creo que entramos ya en una etapa en donde sabiendo que la Corte está ya con una posición muy clara, ya la negociación política está en otros niveles. Ya no nos van a hacer un favor. Ya es cómo facilitamos el reconocimiento a nivel nacional de los derechos. Claro. Y creo que eso nos pone como ciudadanos, como activistas, en un nivel totalmente distinto de cómo era hace 10 años. Sí. ¿Qué más cambió, Lolkin? ¿Te tocó después a ti otro proceso? El de la constituyente, el de meter un derecho que ya estaba en la Ciudad de México, pero en la Constitución del entonces Distrito Federal a la Ciudad de México. Y me estabas contando en el corte la postura de algunos panistas que cambió. Sí, desde luego. En 2009, por poner solo un ejemplo, Mariana Gómez del Campo fue la que encabezó con trinches y antorchas la contra para que no tuviéramos derechos. En 2017, en el marco de la Asamblea Constituyente, de la Constitución de la Ciudad de México, yo estaba segura que ella iba a votar en contra. Y entonces hacía cálculos y hacía números de con quién teníamos que cabildear y que generar esos consensos. Y ella votó a favor. Después de eso me acerqué a decirle, oye, Mariana, es que tú fuiste, o sea, tú nos perseguiste y ahora votas a favor. Y me dijo, es que la gente cambia. Y eso es muy importante porque a 10 años, por supuesto que México es otro. México ha cambiado. Y además te quiero decir, de pronto se plantea como el matrimonio de Ciudad de México. Sí. No, es el matrimonio de México. Esta discusión llegó a todo el país. Este reconocimiento trastocó todos los gobiernos y todas las estructuras de poder. Lamentablemente, hay estados en los que no tienen un compromiso constitucional para garantizar estos derechos. La gobernadora Claudia Pavlovich, por ejemplo, ha dicho que ella en su estado no se van a casar, ¿no? Pero bueno, en efecto, la gente cambia, pero los partidos de repente no. Y Acción Nacional sigue con una plataforma antiderechos, a pesar de que Mariana Gómez del Campo haya votado a favor, porque pues ya no le quedaba de otra, ¿verdad? Claro. Ya habíamos ganado esa batalla en 2010, pero Acción Nacional sigue hoy en día siendo un partido que está en contra de los derechos LGBT. Y no lo digo yo, lo dicen las múltiples votaciones que han ocurrido desde entonces y en donde Acción Nacional ha estado mayoritariamente en contra. Y ahí, solo como un elemento, cuando hablamos de si hay más alianzas, ojo, ese voto puede ser coyuntural, porque esas alianzas de pronto podemos verlas así, pero en realidad son alianzas fácticas. Y a mí más de una persona vinieron a decirme, yo estoy súper, o sea, yo los quiero, tengo hasta amigos como tú, ¿no? Sí. Pero no puedo votar a favor. Pero mira, en mí tienes una gran aliada. No, es que no se trata de tener el aprecio, se trata de tener las garantías de derechos. Y con eso es suficiente. Se trata de que lo demuestren con sus votos. Así punto. es. Vamos a una pausa. Amores. Regresamos para hablar sobre los pendientes. La comunidad LGBTI demanda frenar crímenes, violencia y dar protección a víctimas. Regresamos con este tema punto y contrapunto. Los pendientes. ¿Qué sigue después del matrimonio? No te vayas.